amado eres. Él es nuestro amado, el amado de nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos a Dios por nuestros hermanos, que Dios les ha dado estas capacidades para ayudarnos a adorar al Señor, a bendecir su nombre. En esta mañana, amados hermanos, es una mañana muy especial. Y es especial porque Dios es nuestro Dios. En el día de hoy, nosotros vamos a tener en esta mañana, después de este tiempo de adoración y de tiempo de transitar la palabra del Señor, vamos a tener el nombramiento de 5 pastores de nuestra iglesia. El Señor puso al frente de su iglesia a pastores. Escogió esta figura, inclusive del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Y un pastor cuida a las ovejas. Y Dios quería a alguien que cuidara a su rebaño, a su grey. Puso evangelistas, puso profetas, pero también puso pastores. Y el pastor es una figura que viene de un oficio del campo, de cuidar ovejas. Porque por múltiples razones las ovejas muchas veces están en peligro. Las ovejas necesitan de alimento, de pasto fresco, de aguas frescas. Y Dios, a sabiendas de esto, en su comunidad de su reino, Él puso un funcionario para que le brindase a su comunidad, a su iglesia, a sus ovejas. Le puso un funcionario que Él mismo denominó como pastor. Y el trabajo pastoral, el trabajo de un pastor, está bien explicado en la Escritura. Y por eso las iglesias en todo el mundo tienen a un pastor o a varios pastores formando un cuerpo pastoral. Nosotros, como iglesia del Señor, necesitamos también pastores que conduzcan al rebaño, como dice el Salmo 23, a lugares de delicados pastos, con agua fresca, con atención. El ser humano es un ser sujeto precisamente a emociones dañadas, familias afectadas, matrimonios afectados, jóvenes desorientados. A veces personas que se enemistan, hay enemistad entre ellas. Y la figura pastoral está para ayudar a estas personas. En el libro que Pablo le escribe a Timoteo, está precisamente explicado en qué consiste un pastor, un ministro, un siervo de Dios para conducir a la iglesia del Señor. Y como quiera que en esta mañana vamos a dedicarnos a hacerle un llamamiento, la iglesia va a hacerle un llamamiento pastoral a 5 hermanos de nuestra congregación. He seleccionado precisamente a Timoteo, que es un libro donde Pablo se lo escribe a un pastor. Primera y segunda Timoteo están dedicadas a un pastor. De hecho, se llaman las cartas pastorales.
porque se la está dedicando el apóstol a un joven pastor. Él le pide que se quede en Éfeso, una ciudad difícil. Después de Roma, la provincia de Éfeso, la ciudad de Éfeso, era la más complicada y compleja ciudad de todo el imperio de Roma. Y en esa ciudad portuaria, llena de negocios, llena de mercancía, llena de comercios, llena de negocios, llena de prostitución, llena de muchas cosas, característica de una ciudad puerto, porque en los puertos, en los barcos, viene de todo. Y en esa ciudad tan difícil, Pablo coloca a un joven, si se quiere inexperto, y lo puso en esa ciudad para que él fuese el pastor. Y Pablo le da a Timoteo precisamente esa configuración de cuál es su papel, de cuál es la función que él tiene como pastor dentro de la iglesia del Señor. Y les invito a que estemos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 6 al 16. Primera Timoteo, y vamos a leerlo. Primera Timoteo 4, versículos 6 al 16. Dice así, Pablo le escribiéndole al pastor Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas para esta vida y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Palabras y consejos de un apóstol ya avanzado en edad a su discípulo querido y amado Timoteo. Y este texto nos habla de lo que es un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo. He aquí algunas cualidades de un buen ministro de Jesucristo. Por favor, Eli, aquí si podemos poner en pantalla pero solamente la primera parte, por favor. Un buen ministro de Jesucristo. Aquel que ha abrazado el ministerio pastoral, aquel que ha recibido un llamado de Dios para ejercer el pastorado, para ser pastor, está llamado a ser un buen ministro de Jesucristo. Ser pastor requiere un llamamiento de Dios. Ser pastor no es llenar una solicitud de empleo porque yo quiero ser pastor. Ser pastor requiere de que Dios le haga un llamamiento a conducir su iglesia. Por eso dice el texto bíblico que Dios constituyó a unos
pastores maestros. Es Dios mismo quien tiene esa prerrogativa de decir: yo te quiero para conducir a la iglesia. Y ese ministro que Dios llama tiene algunas cualidades. Una de ellas es que tiene prioridades en su ministerio. En primer lugar, un ministro del Señor tiene prioridades en su ministerio. Según este texto y todas las cartas pastorales, un pastor tiene prioridades. La primera es Dios. Por eso dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Dios siempre va a ser el primer lugar en nuestra vida, no solo de un pastor, sino de cualquier creyente hijo de Dios. Dios siempre va a ocupar ese primer lugar y todo lo demás viene después. En segundo lugar, en la vida de un pastor está la familia. La familia debe ser el segundo lugar en prioridad que ocupa el corazón de un pastor. Debe velar por su propia familia. Pues ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor si no sabe gobernar su propio hogar, su propia casa? Y en tercer lugar está su ministerio pastoral que Dios le ha dado. Ese es el orden: Dios, la familia y el ministerio pastoral. En este momento, en ese momento que Dios tiene prioridad, que el buen ministro de Jesucristo tiene prioridades en su ministerio, ¿qué será, según este texto, lo que debe ocupar en ese ejercicio pastoral? Lo primero en la vida de un pastor. ¿Qué debe ser lo primero? ¿Qué debe ser lo prioritario ya en el ministerio? Trabajando como pastor, trabajando como conductor de la iglesia. ¿Qué debe ocupar? Debe ser un buen administrador, un buen gerente, un buen planificador. Eso debe ser primero que nada. Ser un buen planificador, ser un buen gerente. Un gerente administra recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. De tal manera que un gerente, un pastor, debe estar velando porque las luces funcionen, o que el edificio de atrás esté bien, o que todas las instalaciones de la iglesia funcionen, o que en los planes organizativos y la organización y estructura organizacional de la iglesia esté funcionando. ¿Será esa la prioridad en la vida de un pastor? En la Escritura se establece que la prioridad en la vida de un pastor es que esté dedicado a la palabra de Dios. Ese es el primer objetivo, la prioridad. Lo más importante es que eso es lo que nos enseña el versículo número 6, que precisamente dice así. Él dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Dice: nutrido de las palabras de fe. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido de las palabras de fe. Él le dice allí mismo, precisamente en el capítulo 5, en el capítulo siguiente, inmediatamente, él les dice allí en el versículo número 7, dice: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra. Y más adelante en el capítulo 4 le dice: toda palabra, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar, para edificar. Porque la palabra de Dios es el consejo de Dios sobre su pueblo. Es el alimento sólido. Y recordemos las palabras precisamente del salmista: en lugares de delicados pastos. El Salmo 23 inicia con esto, con que el pasto fresco, el alimento sólido, es lo más importante. Cuando un bebé nace, pues obviamente necesita de su leche materna. Y es lo que precisamente el apóstol Pedro dice: que deseemos la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios. Y cuando nosotros
tenemos recién nacido, comenzamos a recibir esa lechita espiritual. Pero así como el bebé, en la medida en que va creciendo, ya no solamente la lechita, sino que le damos una papilla y le damos entonces una sopita y le damos una carnita y le vamos, a medida que va creciendo, el alimento lo va haciendo más fuerte y le damos dando alimento más sólido. Así pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana, precisamente cuando hemos conocido a Cristo, comenzamos a conocer las cosas sencillas de la palabra de Dios. Pero a medida que vamos avanzando en el Señor, que vamos creciendo en el Señor, necesitamos ir conociendo las profundidades que están reveladas por Dios en su palabra. Y la función del pastor es precisamente brindarle a la iglesia esas enseñanzas, esas verdades profundas de la palabra de Dios. El mismo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, que vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Le dice ellos a los ancianos de Éfeso. Y le dice a Timoteo que vendrán hombres sin piedad para meterse en el rebaño, confundir el rebaño, contaminar al rebaño con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Por lo tanto, la grey del Señor, la iglesia de Cristo, tiene que estar lo suficientemente robusta, fuerte, sólida en su doctrina, para que cuando venga esa amenaza terrible de una herejía, de una falsa enseñanza, poder estar bien alimentada y decir, esto no es conforme a la palabra de Dios. Y el pastor tiene la responsabilidad de enseñar correctamente a la iglesia la palabra de Dios. Por eso la palabra del Señor se convierte en la herramienta principal de estudio de un pastor. En la primera iglesia algo estaba alterando esta función. Y comenzaron a repartir las comidas, que estaban muy bien, para las personas necesitadas, para las viudas, para los huérfanos. Y los apóstoles se sumaron a esta actividad organizacional, de servicio y todo lo demás. Se presentó un problema, que los griegos se quejaron de que sus viudas no eran tan bien atendidas como las viudas de los judíos. Y entonces Pedro dijo, un momentito. Nosotros nos estamos, los apóstoles, los pastores de la iglesia, nos estamos metiendo en una actividad que no es a lo que Dios nos ha llamado. Y dice el apóstol Pedro, nuestra principal prioridad es la oración y la palabra de Dios. Y pudieron corregir y dedicarse a la palabra del Señor. Por eso la función principal de un pastor, la prioridad de un pastor, es la palabra de Dios. Convertirse en un estudioso de la palabra, convertirse en un amante de la palabra, vivirla y explicarla y enseñarla. Muchas personas de la iglesia se acercan y le dicen, pastor, ¿puede explicarme eso? El pastor debe tener una respuesta. Y si no la tiene, le dice, no la tengo ahorita, pero vuelve dentro de unos días que yo voy a tener una respuesta. Y va y estudia en la palabra de Dios para dar una respuesta. Pero cada vez que nos paramos aquí, debemos tener un mensaje de Dios para la iglesia de Cristo. Y no nos ponemos aquí a decir 4 cosas, 4 pistoladas, 4 inventos. Para ello tenemos que meditar en la palabra, estudiar la palabra, estudiar su historia, estudiar su gramática, estudiar todo su contexto, todo lo que ella quiere decirnos para nosotros. Y traerla y explicarla con sencillez y con claridad, porque de eso se trata. De tal manera, amados hermanos, que la primera prioridad de un pastor es conocer bien la palabra del Señor. Para un cirujano, ¿cuál es su herramienta principal? Un bisturí, por ahí se hace la hermana. Y para un carpintero, un martillo y un clavo, ¿verdad? Y para un albañil, la palita con que allanar, la llana, ¿verdad? Y así sucesivamente. La herramienta principal de un pastor es la palabra de Dios. Con esa puede edificar y construir la iglesia de Cristo. La segunda prioridad que tiene un pastor según este texto es que cuida su relación con Dios. Dice el versículo 7 y 8 de la siguiente manera: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad.
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Él dice allí precisamente, ejercítate en la piedad. Es decir, sé un hombre piadoso. Un hombre piadoso tiene dos aristas, tiene dos proyecciones. Una proyección hacia arriba, de donde viene de Dios. Toda la capacitación, todo lo que Dios puede darme, viene de Dios. Los libros pueden darme un conocimiento, pero un conocimiento sin la presencia de Dios es un conocimiento hueco, vano y vacío. Solo la presencia de Dios, solo el acompañamiento de Dios puede darme esa unción para conducir a la iglesia del Señor. Por eso Moisés, Dios le dio las instrucciones, le dio la capacitación, le dio todo lo que él necesitaba desde el punto de vista humano. Y Moisés le dijo, ya va, si tú no nos acompañas, no vamos a ninguna parte. La presencia de Dios es indispensable para que un pastor lleve adelante con éxito una labor pastoral. En estos tiempos de nuestra Venezuela, conducir la iglesia es sumamente complicado, difícil. Es como llevar un barco en un mar picado por todas las adversidades que como nación hemos atravesado. La situación país, la pandemia, la falta de gasolina, todo esto, la falta de transporte. Y nos ha tocado pastorear en tiempos difíciles. Pero Dios nos ha acompañado. Y saben que en nuestras carencias, adversidades y nuestras debilidades, estamos en las mejores condiciones para la manifestación de la gloria de Dios. Por eso Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nuestra debilidad es la condición necesaria que Dios necesita para manifestar su gloria en medio de nosotros. Y cada día crecer cualitativamente, en calidad, ser mejores cristianos, crecer en el conocimiento de Dios, que Cristo sea formado en nosotros, que el carácter de Cristo se vea en nuestras palabras, en nuestra conducta. Crecer cualitativamente en calidad de cristianos, en ser reflejo, como decía el canto, soy reflejo de tu gloria. Reflejar la gloria de Dios en eso. Y cuando eso ocurre, cuando somos mejores cristianos, cuando la gente dice, mira, ellos reflejan la gloria de Dios, entonces, como dice el texto bíblico en Hechos, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero previamente la iglesia, aquella primera iglesia cristiana, decían, tenían una fraternidad increíble, se amaban los unos a los otros, se ayudaban los unos a los otros, ninguno decía ser suyo propio, y tenían una hermandad cristiana que impactaba a aquella sociedad carente de amor, de afecto, pero había un grupo de personas que se amaban, que se ayudaban, estaban revolucionando la cultura de su momento. Y en esa situación, entonces el Señor dijo, bendeciré a esos mis hijos, porque se cumple en ellos lo que dice el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonías, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un pastor en comunión con Dios es una dupla poderosa para llevar a su iglesia a revolucionar, a impactar la sociedad en que estemos. Y nosotros, con el número que somos, vamos a impactar a Maracaibo y vamos a hacerlo para la gloria de Dios. Amados hermanos, en segundo lugar, otra prioridad que tiene, la segunda prioridad que tiene un ministro de Jesucristo es que cuida su vida y a la iglesia del Señor. Esa es su función, cuidar su vida y cuidar la iglesia de Dios. Cuando se nombra en las empresas, ¿verdad?,
hay un gerente general, en algunas hay un presidente. En un avión va un capitán y va un copiloto y un ingeniero de vuelo y una sobrecargo, pero hay un capitán. En un barco también hay un capitán. Y así en las empresas y en las instituciones y en los lugares, en un vehículo nuestro hay un chofer, ¿verdad? Ese chofer es el que lleva el mando del vehículo. Dios puso en los pastores, nos dio una responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor, fundamentalmente con nutrirlos con la palabra de Dios, cada día. Pero esa responsabilidad que Dios le dio, Dios le concedió también, por supuesto, una autoridad. No se le da a alguien una responsabilidad, sino se le da también inherentemente una responsabilidad, una autoridad para que pueda cumplir con esa responsabilidad. Mira, tú eres responsable de cuidar la grey, pero no tengo autoridad. Entonces, cuando le digo a alguien que haga algo, dice, no, tú no tienes autoridad. Entonces, tiene que haber una responsabilidad y tiene que haber también una autoridad. Precisamente eso es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 11. Esto manda y enseña. Usa el verbo manda, mandar. Esto ordena, esto instruye, da esta orden, da esta instrucción. Este verbo lo usa Pablo 4 veces. Al principio de la carta dice, como te rogué que te quedases en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Para que mandases. Aquí también en el versículo 5, en el capítulo 7 dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y en el capítulo 6, capítulo siguiente, en el versículo 17, igualmente dice lo siguiente. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Por lo tanto, el pastor tiene una autoridad ejecutiva delegada por Dios. Porque si no, no tiene sentido que él pueda conducir la iglesia y que no tiene autoridad para mandar. Ser pastor no es sencillo, es una tarea difícil. En una empresa, el gerente general, el presidente, cuando uno de los empleados le dice, mira, haz tal cosa, y él le dice, no, yo no lo voy a hacer. Ah, está muy bien, no lo quieres hacer, pasa por recursos humanos y ha sido un placer haber contado con tu presencia. Ve, pasa por tu liquidación, ya no estás más con nosotros. Y es despedido. Pero en la iglesia del Señor, aquí no estamos por un salario, ninguno de nosotros. Estamos para servirle al Señor. Por lo tanto, aquí, cuando le pedimos a alguien que haga algo y esa persona le dice al pastor, no, pastor, yo no quiero hacer eso. El pastor no puede aplicar la misma que aplica en una empresa, decirle, pasa por recursos humanos, ya no estás más con nosotros. Sino que tiene que buscar y procurar que esa persona pueda revertir y cambiar su actitud para sacar de él todo el potencial, los dones, talentos y capacidades que Dios le ha puesto. Y trabajar pastoralmente con él, con esa actitud, para convertirle de una actitud negativa en una actitud positiva y proactiva. De manera que el trabajo pastoral no es fácil. Me decía una vez el bibliotecario del seminario donde estudié, decía, yo no envidio el trabajo de ustedes. Porque a mí se me cae un libro de un estante, yo levanto, lo sacudo y lo coloco en el estante y el libro ni chista. Pero a veces ustedes no saludan a una oveja y dicen, el pastor tiene algo contra mí. El pastor no me saludó. El pastor. Trabajar con seres humanos, con personas, no es fácil. Hay multiplicidad de caracteres, hay multiplicidad de personas, de temperamentos, y cada uno tiene su perspectiva de cómo debe ser conducida la iglesia. Si la iglesia va a hacer algo, unos dirán, mira, debió hacerse esto, otros dirán, debió hacerse esto, el pastor debió haber hecho esto, el pastor debió haber hecho esto. Y hay multiplicidad de opiniones, y el pastor
tiene que luchar con eso. Les pongo un ejemplo. Con el COVID-19, hubo personas que fueron de decir, no nos debemos reunir nunca más hasta que no pase la pandemia y no salgo de mi casa, hasta el otro extremo, que decía, debemos reunirnos porque Dios no puede, este virus no puede con Dios. Y entre esos dos extremos, cualquier cantidad de opiniones. ¿Y sabe quién estaba tratando con todas esas tensiones? El pastor. Y el pastor le llegaba a alguien y le decía, no nos podemos reunir. Pastor, tenemos que reunirnos. Y todo eso converge en el pastor. Y el pastor tiene que trabajar con personas que no somos fáciles, ni siquiera los pastores, porque somos personas. Pero precisamente Dios nos ha dado a los pastores un margen de autoridad para decir cómo deben hacerse las cosas. No con autoritarismo, porque eso es lo que dice el apóstol Pedro. No como quien tiene señorío sobre la grey, porque no somos señores de la grey. La iglesia es de Dios y el Señor de la iglesia es Dios. Y solo somos instrumentos de su gracia para llevar adelante su iglesia. Pero tenemos una autoridad concedida por Dios para conducir a la iglesia y decir cómo se hagan las cosas. También cuida de su vida, porque es un ejemplo, es modelo a las personas, a los jóvenes. Dice el apóstol Pablo allí precisamente en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Nadie tenga en poco tu juventud. Dice, pero tú sé el ejemplo. Porque el pastor es el blanco de todas las miradas. Todas las miradas conducen ¿a quién? Al pastor. El pastor es el blanco de mi mirada. El pastor es un ser humano como todos nosotros, como todos ustedes. Pero el pastor tiene que encarnar los valores de Dios. El amor, tiene que ser una persona amorosa, tiene que ser una persona cordial, tiene que ser una persona comprensiva, tiene que ser una persona misericordiosa. Tiene que ser una persona que está dispuesta a velar por sus ovejas. Y dice allí precisamente, en amor, espíritu, fe y pureza. El pastor debe ser un ejemplo de fe, de confiar en Dios, de mantenerse al lado del Señor. Para que la iglesia pueda decir, yo estoy siguiendo a un hombre que ama a Dios. Estoy siguiendo a un hombre que ama a la iglesia. Estoy siguiendo a un hombre que se preocupa por sus ovejas, que le preocupan sus ovejas. Un pastor está pendiente de cuando una oveja está enferma, cuando a una oveja le pasa algo, cuando al otro que lo atracaron, cuando al otro que se está divorciando, cuando al otro, infinidades, cada problema de las ovejas, ¿saben a dónde va a parar? A la oficina pastoral. Y el pastor le es traído toda esa cantidad de carga. Por eso es tan importante que la iglesia del Señor ore por sus pastores. Porque el pastor lleva en sus hombros, en su corazón, el problema de todos los hermanos. Y cada hermano, cada oveja, quiere que la atención pastoral sea exclusiva para él. Y no es fácil. Pero Dios, en una oportunidad, llenando un formulario para las preguntas de seguridad de una institución bancaria. ¿Saben que hacen preguntas, no? De seguridad, por si acaso a uno se le olvidó la clave. Entonces le hacen unas preguntas de seguridad al cliente para saber si uno es esa persona. Entonces, según las preguntas que le hayan hecho a uno, se las vuelven a hacer. Respóndeme, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Cómo se llama tu mascota? Así uno responde bien, bueno, si eres tú, porque tú nos diste esas respuestas. Y saben que una vez me preguntaron en esas preguntas, para usted, ¿cuál es el mejor trabajo? Y sin dudarlo dos veces, ser pastor. ¿Es un trabajo fácil? No, difícil. Pero es un trabajo donde es
satisfactorio ser un instrumento en las manos del Señor, porque estamos en el reino de Dios. Y como dice aquí, es promesa para el tiempo de hoy y promesa para la edad venidera. Nosotros que necesitamos, por supuesto, modelar a la iglesia, modelar en amor, ser ejemplos en servicio, ser ejemplos en misericordia, ser ejemplos en todo. A eso estamos llamados los pastores. Pero no olvidemos que los pastores somos seres humanos, falibles como cada uno de nosotros, hombres con posibilidad de fallar, con posibilidad de pecar. No somos superhéroes, somos hombres sujetos a fallar, pero por la gracia de Dios, Dios nos sostiene y nos lleva hacia adelante. También un pastor edifica la iglesia del Señor. El versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le dijo: yo voy a visitarte, pero mientras yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Fíjense que bien Pablo le da esas prioridades. Lee, estudia la Escritura, mantente pegado allí en la Escritura, saca de allí el consejo de Dios, saca de allí lo que Dios quiere para la iglesia. Y dice, y con esa instrucción, nutrido de la palabra de Dios, apertrechado de la palabra de Dios, puedes dar a alguien el consejo oportuno. Dice, en la exhortación. La palabra exhortación no es una palabra negativa, por el contrario, es una palabra muy positiva. Tiene que ver con alentar, con aliento, con animar, con motivar a las personas. Es como que si Pablo nos dijera: en cuanto voy, ocúpate en la lectura y en la motivación, el aliento y el ánimo de los hermanos. A eso estamos llamados nosotros, a ser, no un showman aquí, no un motivador de oficio como hay hoy en día, que lejos de predicar la palabra de Dios, lo que se convierten son en unos motivadores, diciéndole: ustedes son unos grandes campeones de Dios, siembren para que Dios les multiplique, siembren finanzas para que Dios les... La motivación, el ánimo, el aliento deben ser de Dios y no míos, no del pastor. Deben provenir de la palabra de Dios. El consejo debe venir de la palabra de Dios. Y también dice: ocúpate en la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en día hay cualquier cantidad de pastores enseñando cualquier cosa menos la palabra del Señor. Nosotros, el cuerpo pastoral que está en formación, nos reunimos cada semana y estamos precisamente estudiando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, para que si algo tenga la Iglesia Bautista La Fe, si algo tenga, es que tenga una enseñanza sólida y blindada de la palabra de Dios. Que sus pastores enseñen la palabra de Dios. Que usted venga a esta iglesia porque le gusta escuchar lo que se enseña de la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Finalmente, amados hermanos, un fiel ministro de Jesucristo progresa en todo lo que tiene que ver como persona. Yo egresé del seminario por allá en el año 87. Pero si yo me quedo allá y no progreso en mis estudios, pues sencillamente me quedo en el tiempo. Esta mañana venía conversando con un hermano de la iglesia acerca de los médicos que decían que los médicos jóvenes se tragan los libros. Hoy en día el médico joven, la medicina es algo que avanza. Hay cambios, hay nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos en el área médica. Y los jóvenes, los médicos jóvenes, pero son unos adictos a revisar. Salió algo nuevo del COVID, vamos a leerlo. Sale algo nuevo de alguna patología, de cardiología, vamos a leerlo. Y ellos se apertrechan, mientras que ya un médico ya de avanzada edad dice: ya yo no voy a seguir estudiando más. Y se quedan en el tiempo. Así pasa en todas las profesiones. El conocimiento avanza, las nuevas formas de abordaje de la escritura, nuevas hermenéuticas salen al ruedo, salen al conocimiento. Y nosotros debemos estar pendientes para avanzar en ese progreso.
Buena parte de los pastores que hoy van a ser llamados por la iglesia están estudiando, haciendo una maestría en Biblia, donde están estudiando para pertrecharse y ser expertos en el manejo de la escritura y del liderazgo y de la organización, para que la Iglesia Bautista de la Fe tenga personas al frente que realmente son competentes, que están apertrechadas en primer lugar de la Biblia, pero también de cómo se organiza, cómo se administra, cómo se planifica, todo eso, cómo se sirve. Tenemos un ambicioso plan de evangelización de todo lo que está acá en el frente, de Residencia San Martín, de Santa Lucía, de Dos Caminos, de Cerros de Marín, todo esto de los edificios que están acá en el frente. Pero para ello necesitamos adiestramiento, que estemos preparados y capacitados para un abordaje extraordinario con la palabra de Dios y las buenas noticias de Jesucristo. Y queremos, amados hermanos, que nos acompañen. Estas son las cualidades de un fiel ministro de Jesucristo. Pero es necesario que la iglesia de Jesucristo también tiene una responsabilidad con sus pastores. Y es acompañarlos en oración. En primer lugar, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y los pastores son un objetivo claro del diablo para destruirlos. De manera que la iglesia de Dios, sosteniendo nuestras manos, sosteniéndonos en oración, para que el Señor nos cuide, nos use, pero también, amados hermanos, para que cada uno de nosotros pueda decirle: aquí están mis brazos, aquí están mis pies, aquí están mis capacidades. No para estar domingo tras domingo sentado en una banca recibiendo, sino que aquí están todas mis capacidades para servirle al Señor en la iglesia del Señor, en la Iglesia Bautista de la Fe. Dios nos acompañe a que juntos, pastores e iglesias, glorifiquemos a Dios en la misión que Dios nos ha encomendado de ir a todas las naciones para ser discípulos de Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos.